What the world has witnessed in the past 72 hours is nothing less than a revolution of common sense. Our country will soon be stronger, wealthier, and more united than ever before, and the entire planet will be more peaceful and prosperous as a result of this incredible momentum and what we're doing and going to do. My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America, and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. But if you don't make your product in America, which is your prerogative, then very simply you will have to pay a tariff. With Mexico, we're dealing with Mexico, I think, very well. And we're just, we just want to be treated fairly with other nations. Mostly stupidity. They've allowed other nations to take advantage of the U.S. and we can't allow that to happen anymore. Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este jueves. Esas fueron las palabras de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos, durante su participación en el Foro Económico Mundial allá en Suiza, en el que habló sobre la visión para proyectar a Estados Unidos como una superpotencia. Lo que acaparó la atención fue este llamado que hizo a empresas para invertir y producir en Norteamérica y que de no hacerlo les impondrá aranceles, amenaza que se suma a la que ya ha hecho otras naciones como Canadá y México. Por cierto, resaltó que la relación con nuestro país va muy bien, aunque remarcó que él busca que Estados Unidos sea tratado de forma justa. Este amago arancelario de Trump hacia México sigue generando nerviosismo luego de que ayer el Consejo Coordinador Empresarial señalara que se debe renegociar la posibilidad de que se implementen los aranceles. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que aún no hay nada que sea sólido, pues la medida no fue incluida en los primeros decretos firmados por su homólogo estadounidense. El decreto que firmó respecto a este tema establece que inicia un proceso de revisión como debe ser, o de consulta más bien, dentro de Estados Unidos para la revisión del tratado del 2026. Y después tiene un párrafo pequeño que tiene que ver con la posibilidad de que el Departamento de Comercio revise a partir de temas como el tráfico de fentanilo o algunos otros temas. Pero no hay nada. Lo que hay exclusivamente es lo que tenemos hoy y el diálogo que ya se estableció con el gobierno de Estados Unidos. También la presidenta informó que para este fin de semana estarán listos los 9 centros de atención para migrantes en la frontera norte como parte de la estrategia México Te Abrazo, ubicados en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. A través de redes sociales, la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, informó que sostuvo una reunión virtual con autoridades de dichos estados para supervisar el avance en la instalación de los centros. Ya en el tema de la elección judicial, la presidenta celebró la decisión del Tribunal Electoral para ordenar al Comité de Evaluación del Poder Judicial reactivar de inmediato el proceso de selección de candidaturas para los comicios judiciales y ante la posibilidad de que el proceso no se reanude a tiempo, advirtió que habrá sanciones por parte del Tribunal Electoral, pues el plazo para definir a los candidatos está a punto de vencer. Y esta decisión también fue apoyada por el grupo Juzgadores del Pueblo, que ha surgido este bloque, está conformado por magistrados, jueces federales, locales, comandados parece ser por Lenia Batres, y en un comunicado señalaron que el pronunciamiento del Tribunal Electoral da validez a la reforma judicial y debería asumirse también por los demás órganos del propio poder. Puntualizaron que la misión de este grupo es dotar de fuerza a la Constitución como norma suprema del sistema jurídico nacional. Pero hubo respuesta del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Notificó al Tribunal Electoral que no acatará su resolución porque, dijo, colocan a sus integrantes en riesgo de sanciones graves como denuncias ante el Ministerio Público o recibir multas de hasta 107,000 pesos. Por ello, solicitaron a la Suprema Corte que resuelva si debe obedecer la suspensión del juez federal o la decisión de los magistrados electorales, ya que estas órdenes contradictorias provienen de competencias distintas. Por su parte, la JUFET criticó la decisión del Tribunal Electoral de emprender acciones legales contra el juez que ordenó la suspensión de actividades a este comité de evaluación, pues señaló que solo busca intimidar a los juzgadores. Y hablemos del proceso para la elección judicial, pero en la Ciudad de México. Recordará usted que
le hemos dado seguimiento en este espacio los jueves a lo que ha acontecido primero con el establecimiento del comité de evaluación a nivel de la Ciudad de México y la polémica que esto generó con su designación por la falta de paridad, y usted lo ha visto en esta mesa. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con el proceso? Le agradezco a Tania Larios, coordinadora del grupo parlamentario del PRI en el Congreso Capitalino, a Paulo Emilio García, diputado y vocero de la bancada de Morena, Roifi Torres, coordinador de la bancada de MC, y Diego Garrido, vicecoordinador del PAN. Gracias por estar aquí, caballeros. Tania. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. buenas noches. Encantado. A ver, Tania, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Esto parece una novela en donde queremos cada jueves saber cuál es la última actualización de lo que ha acontecido. Ha sido una batalla, hemos dado la lucha. Quiero decirte que lamentablemente fue desechada nuestra impugnación. El Tribunal Electoral lo hizo en una sesión express a la 1 de la tarde como un asunto adicional. Y derivado de eso fue muy interesante la razón por la cual desecharon nuestra impugnación de género. Fue porque dijeron que no teníamos el interés jurídico, porque en teoría no cumplimos con los requisitos legales para contener en el comité. Pero nuestra impugnación no fue eso. Cualquier abogado sabe que hay interés jurídico e interés legítimo. Cualquier mujer tiene un interés legítimo en defender sus derechos políticos y electorales. Y eso fue lo que hicimos nosotras. Entonces, en ningún momento mencionan que no tenemos la razón. En ningún momento mencionan que no existe justo la parte inconstitucional que nosotros estamos peleando, la violación a la ley. No dicen que sí está bien la ley, que así está bien, que ese comité es legal. Por lo cual, pues ya impugnamos ante la sala regional y estaremos muy atentos, inclusive si es necesario, impugnaremos ante la sala superior. Esperamos que allá sí los magistrados y las magistradas velen por los derechos adquiridos a través de una lucha de décadas de participación política de las mujeres. Y la omisión. ¿Ves algún trasfondo en la decisión? Hay un trasfondo, por supuesto. ¿Cuál es? Y es la preocupación que lo hayan desechado de esa manera, porque cualquier abogado lee el asunto y ve el asunto y se da cuenta que no se fueron al fondo. Se fueron a la forma porque en el fondo no tienen la razón, no tienen la validez legal. ¿Pero están obedeciendo a alguien o qué asumes? Mira, lo que está pasando, sin lugar a dudas, es que ya podemos ver las influencias de un tribunal cooptado por intereses de un partido en el gobierno. Y esto es riesgoso. Justamente es lo que trataría de evitar, en teoría, la nueva elección de jueces y magistrados que tendremos los próximos años. Pero hasta las últimas instancias, Morena está cuidando sus intereses en lugar de cumplir con una obligación legal y constitucional, que es respetar los espacios de participación que nosotras las mujeres tenemos. Paulo. No, me parece increíble, Pedro, que la oposición sigue en negación. O sea, es momento de aceptar ya que la reforma judicial es una realidad política y jurídica. Yo le diría al PRIAN en especial, pues que en todo proceso de duelo lo primero es aceptar, o sea, ya es una nueva realidad, es la Constitución vigente de nuestro país la que mandata la elección de personas juzgadoras en la integración del Poder Judicial del país. Entonces, uno ve lo que pasa, por ejemplo, en el Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal, esto que ha pasado en la Ciudad de México, han usado todo tipo de argumentos, no solo en este momento, sino desde antes. Recordar que estuvo en riesgo de que la Suprema Corte también quisiera tumbar la reforma judicial por métodos legaloides. Entonces, si no es una, es otra. Ha llegado al extremo en la Ciudad de México de usar hasta manosear el argumento de la paridad. Yo creo que es inaceptable. Hay que asumir que lo que mandató la gente es esto, y más bien yo los invitaría a que pongan sobre la mesa sus propuestas para que esto salga a la mejor manera. Y no el extremo fue no cumplir la ley y no darle el lugar que se merecen las mujeres por Constitución, porque lo dice la Constitución, no lo digo yo. La Constitución y las leyes que ustedes aprobaron en el Tania, Congreso. tú sabes perfectamente, los que estamos en la mesa, que el Poder Judicial de la Ciudad de México se va a integrar de forma paritaria. Pero el comité evaluador no lo hizo. Adelante. Y es ilegal. Es muy claro cómo el manto protector de todo el aparato del Estado justamente propicia esto, la impunidad cuando abiertamente, de cara a todo el mundo, violan un principio constitucional, violan la ley, y estamos en el país donde no pasa nada porque está gobernando la 4T. Así se protegen unos a otros. No puede ser que estemos incumpliendo de tal forma la ley, violando de tal forma un principio constitucional, y simple y sencillamente digan, sí lo violamos y no pasa nada. ¿Y qué garantías nos dan de que también se respetará o se violará en todo caso la paridad para la integración de los jueces y los magistrados del Poder Judicial local? Es un poder del Estado que está en riesgo de ser sometido a los caprichos
de una camarilla en el poder, en donde simple y sencillamente se pasan la ley por donde quieren. Esto no lo podemos soportar y por supuesto hemos venido denunciándolo. Sin embargo, el proceso está siguiendo, pero está siguiendo también en completa opacidad. Fue hasta que en la última sesión levantamos la voz para que se diera a conocer el número de registros que hay y nos dicen unos registros verdaderamente ridículos. Es un proceso desangelado. Te digo, de los 97 cargos en juego que hay de jueces, solamente se han registrado hasta el momento 145 personas. Se requieren al menos 194 personas registradas para que al menos haya 2 propuestas del Poder Legislativo. ¿Pero Ni solo siquiera- para jueces? Solo para jueces. Es que ayer el Instituto Electoral de la Ciudad de México daba a conocer la cifra que llevan 198 registros. Van 145 para jueces, según el Ok. portal, la información que en la comisión se está dando. Van 35 registros para magistrados cuando se están compitiendo Ok. 34 posiciones. Van 11 registros para el Tribunal de Disciplina cuando se compiten 5 posiciones. Seguramente era la suma entonces de todos los registros. Seguramente el era la suma de 198. todos Ok. los registros, pero esto nos da cuenta de que es un proceso totalmente desangelado, no hay información, no se está publicitando y nadie quiere participar porque saben que ya está preseleccionado, ya está palomeado desde Ok. el gobierno cómo y quiénes van a estar compitiendo en la boleta y eventualmente quiénes van a ser los que van a ganar. ¿Qué le Por eso respondes? nosotros decimos es un proceso viciado, inconstitucional, ilegal y que evidentemente no podemos estar soportando, porque Muy ahorita bien. en la siguiente intervención te platico respecto de las boletas electorales, que va a ser un Ese es un problema. punto muy importante que propiciará o desincentivará la participación en la hora de elegir. Paulo, ¿qué le respondes a Diego? Que va a escoger la gente. A ver, eso que habla Diego y No, que, va a que ha escoger el sido, comité. que ha sido la El discusión comité de evaluación esta de mesa, estos Dejemos hablar a es para integrar Paulo, por favor. la propuesta del Poder Estos Legislativo. 5 Falta la propuesta escogidos controla por Morena Morena. violando la y el paridad Poder son los que Ejecutivo van a elegir. de la Un Ciudad de comité Ellos México. son. Pero vean cómo No ha es el sido pueblo. sistemáticamente, o sea, ahora traen este argumento, pero desde octubre, desde antes, traen una estrategia sistemática de sabotaje al No es un proceso argumento, de la es- reforma Morena trae judicial. Es una la estrategia realidad. sistemática Ustedes de violación revisen. de la ley. Morena y la se Llegaron al sabotea extremo. así A ver, mismo. dejemos hablar a intentar- Paulo y luego vamos con Llegaron los al respectivos extremo de intentar espacios. evitar que pudiera haber condiciones para sesionar en el recinto oficial en la Cámara de Diputados. Díganme ustedes si esto no es sabotaje. Creo que Votaron obviamente, sin saber mire, quiénes yo no- eran diputados o yo no entiendo en lo federal, que incluso ustedes- sin saber si teníamos yo quórum o entiendo no, que ustedes violando el tengan procedimiento parlamentario. que por consigna Ese es el origen de una defiendan reforma el viejo La esquema. consigna es de Adelante, Morena. Paulo, por Ellos lo favor. construyeron, el viejo esquema del Poder Judicial, yo entiendo que lo defiendan. Ok. Pero hoy de nuevo hay que pasar de la negación a la aceptación y más bien los invito a que construyan con propuestas una mejor reforma judicial entre todas y todos. Oye, Pablo, Y yo que te dejen quiero la estrategia de sabotaje. preguntar a ti directamente este tema que mencionaba Diego, que a mí me parece un tema sumamente importante. ¿Ustedes verdaderamente ven que hay una respuesta positiva al momento de ver el número de registros, de ver que la gente sí está confiando en el proceso y que por ende ese número ustedes lo ven bien? Mire, estamos en la etapa de integración de las propuestas. Pues estamos en el cierre, nos queda Faltan una semana. una semana. Adelante, Una semana para que por favor. cierre. Sí, quedan todavía varios días de inscripción. Hacemos un llamado a la ciudadanía que participe. Insisto, el Poder Legislativo no es el único que integra estas propuestas. Obviamente hay un proceso abierto también a nivel gobierno, federal la que ha 4T. tenido una importante difusión. Entonces, Pero el número que hay hasta ahorita, ¿tú lo ves bien o falta? yo creo que para hacer un balance del número, pues hay que ver cómo termina, ¿no? Creo que hacer el balance a medias no. Nunca Morena va a no aceptar es, que las cosas van no mal. es lo más Lamentablemente. adecuado. Ok. Ya en su momento haremos corte de caja, claro, Muy bien. pero más bien, en vez de que la oposición Lo está tienen ayudando prohibido, a tienen prohibido socializar, decir la Ya me verdad, toca, la ya me verdad. toca, ya me toca. abogados Ya me toca, ya, ahora sí que ya. tengan la capacidad para integrar Está muy el Poder bien, Judicial está muy en la bien, ciudad. Pablo, está Hay muy que bien. darlo a conocer. Y Está muy bien. solo para hacer la aclaración, que yo sé que ustedes lo entienden y el público seguramente también, pero al ser 3 contra 1 hay que dar la posibilidad de que se dé la réplica Gracias, a Pablo. los argumentos que se están presentando. En su momento, cuando sean 3 contra 1 contra ti o contra ti o contra ti, tendrán la misma oportunidad de hacer la réplica. O todos Y Entiendo. estamos solos, nos todos contra respaldan todos. millones de capitales. Adelante, A ver, por favor, Roy. Yo creo que hay 3 o 4 puntos que hay que aclarar en la discusión. Primero, estas cosas que Morena dice, sí vamos a cumplir con la paridad en la integración del Poder Judicial. A mí me parece pues, que no están cumpliendo con lo que dice la norma. O sea, han violado el procedimiento que ellos mismos aprobaron
en todas las veces que lo han necesitado. Cuando no le han salido las cosas, violan sus propias leyes. Cuando no salen las cosas, desconocen la legislación. Entonces, pues aquí, yo le hacía la pregunta hace 2 semanas a Pablo, ¿cuándo sí cumplen y cuándo no? ¿Cómo vamos a tener esas garantías? ¿No? Me parece que eso es totalmente evidente. La otra, que es un motivo de preocupación, efectivamente es la baja participación, pero no nada más de quienes se inscriben. Vamos a tener en la ciudad, así como vamos, pues una participación muy baja para integrar estos jueces, estos magistrados. ¿Y tú a qué lo atribuyes, Refi? Pues me parece que a una prisa que tuvieron en la ciudad de homologar a nivel federal el calendario, cuando nosotros teníamos toda la oportunidad de hacerlo bien. Dicen, hagan propuestas, ya les dije, nosotros hicimos más de 90 reservas. ¿Cuántas nos aceptaron, Pablo? Ninguna. No nos aceptaron una sola. 90 propuestas, no nos aceptaron una. Hicimos propuestas para la integración del comité de selección. ¿Cuántas nos aceptaron, Pablo? Ninguna. Entonces, no nos vengan a decir, pues propongan. No lo hemos dejado de hacer, no hemos dejado de proponer un mejor modelo y Morena no ha aceptado una sola de nuestras propuestas. Entonces, no se trata de un modelo de, ustedes no quieren participar, ¿no? Cuando hemos participado para mejorar el modelo, no lo han aceptado y tendríamos una mejor condición de la que tenemos ahora. Baja participación, pero la otra, que el Instituto Nacional Electoral está calculando una participación del 10 o el 15% del padrón electoral. Eso me parece una brutalidad para elegir uno de los poderes más importantes, porque decide la vida de millones de personas. O sea, un juez tiene la facultad de decidir el futuro de una familia, de una persona, de un patrimonio, y eso es lo que nos estamos jugando con el 10 o el 15% de participación. Me parece que eso es lo más riesgoso de la elección, y también se hablaba de un sabotaje. Nosotros hemos dicho claramente, no queremos que le vaya mal a este proceso, pero Morena está haciendo todo lo posible, se está empeñando en que salga mal, y es el propio Morena el que lo está realizando. Paulo, yo me acuerdo que en las primeras semanas de realizar esta mesa respecto a la Ciudad de México, yo te preguntaba a ti si al tener los votos necesarios para sacar prácticamente todo lo que ustedes quieran con sus aliados en conjunto, iban a realmente escuchar a la oposición. Y en este caso señala Roifit, presentamos 90 reservas, no nos aceptaron ninguna, presentamos propuestas, no nos aceptaron ninguna. ¿Por qué no los están escuchando? ¿Por qué no hay esa apertura? No solo con MC, me imagino que habrá otros partidos que estén en la misma situación. El PRIAN no ha participado del proceso, ¿eh? ¿Cómo no es participar? Sí, hemos participado. A ver, por favor, dejemos que responda. No han querido contribuir al proceso. Pero bueno, atendiendo al planteamiento de Roifit, ¿por qué que no se entienda como un afán de imponer, pero sí tener muy claro que lo que tenemos en la reforma judicial es un mandato? Y no un mandato de una persona en particular, sino de la gente en la Ciudad de México, que fue la que nos pidió de manera muy clara respetar ciertos principios, como que las personas juzgadoras se voten, que tengamos criterios para que esto sea posible, que sea una realidad también, que el último filtro sea a través de una insaculación, que también ha sido muy criticado, me parece fantástico porque quita el componente del influyentismo en el proceso. Y obviamente, pues hay cosas que por ideología o por intereses durante años la oposición se ha puesto en contra. Entonces, no vamos a ceder en lo fundamental. Eso no quiere decir que se pueda participar del proceso. Yo reconozco que la bancada del Movimiento Ciudadano tiene una actitud proactiva y sí quiero diferenciar de la actitud del PRIAN, sí, que ha sido de sabotaje. Pero, a ver, a mí no me probaron entonces, si la actitud es proactiva o es combativa, ¿el resultado sigue siendo el mismo? No, yo, hago la diferencia porque creo que sí es distinto. ¿Cuál ha sido el eso. resultado? Al menos en la Ciudad de México ha sido distinta la actitud de ciertas partes de la oposición, y sí decir que en el PRIAN veo un intento de sabotaje. En las sesiones del Comité de Evaluación ni siquiera hicieron propuestas los del PAN. Que ahí yo el PRI ha querido judicializar el proceso. Morena hay que aceptar la realidad del Poder Judicial. Que ahí yo quisiera hacer un apunte, porque en el caso específico del PRI, antes de que pasara todo esto, incluso parecía que había hasta como mucha afinidad con Morena y que acompañaban muchas de las cosas que presentaban y demás. Entonces, ahora evidentemente ya se... Y yo no había escuchado el argumento del PRIAN en la mesa de la Ciudad de México. Entonces, ¿el PRI entonces sí es afín o no? ¿En qué posición está? El PRI es una oposición
responsable. Vamos a estar a favor de lo que beneficia a la ciudadanía, pero de los atropellos y de las ilegalidades de Morena, por supuesto que estamos en contra, porque Morena miente, Morena está manipulando un proceso que se trata de la procuración de justicia que tiene que ser imparcial y autónomo. Y dime tú, si va a haber una insaculación basada en las acciones selectivas de un grupo que tiene controlado a Morena, y entre ellos van a insacular a los mejores de ellos mismos, que ellos mismos aprueben. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Y sí, nosotros también propusimos reservas, que Morena votó a favor. Porque dime ustedes que saben de este tema, ¿qué sería de este proceso de elección de jueces y magistrados si no se calificara la elección? Esa fue una de nuestras propuestas, también que votaron a favor Morena. También propusimos que tenían que cumplir con el principio de imparcialidad que no estaba contemplado en la ley, y también votaron a favor. Principios indispensables e importantísimos. Sin la calificación de la elección estaríamos en una elección que no necesitaría una validez de su procedimiento, de sus irregularidades y pues de detectar los atropellos. Nosotros estamos en contra de este proceso que está amañando Morena y que está haciendo para simular un proceso a su forma para cooptar un poder. Solo antes de pasar contigo, ¿quieres responder a la réplica que daba Paulo respecto al caso específico de MC? Y a mí me parece que es muy ilustrativo que tú lo dijiste, aunque seas propositivo o aunque seas oposición, de todas maneras el resultado es exactamente el mismo. Solamente hay una manera de aplicar la reforma, y es la instrucción que se les dijo de cómo en las urnas hacer. No, ni siquiera fue un mandato de las urnas. Eso es la instrucción del pueblo. Eso es una verdadera falacia, es una demagogia el decir que eso es una instrucción del pueblo. Claro que pues absolutamente no, porque tampoco el pueblo les dio la mayoría que hoy sí tienen en las cámaras. Si quieren respetar la voluntad del pueblo, hubieran respetado la voluntad de la votación. Pero ahí sí no están dispuestos a hacerlo. Por eso Morena se acomoda los argumentos tan lejos o tan cerca de la ley como le conviene. O sea, si quieren respetar la voluntad, pues entonces les sobran diputados. Porque ahí hay una sobrerepresentación que no les dio el pueblo. Entonces, ¿por qué la tienen? ¿Por qué la pelearon? ¿Por qué utilizaron todas las argucias ilegales para encontrar una mayoría? Pues ahí es donde ya no coincide este mandato del pueblo con lo que al final hoy tiene Morena. Vamos con el tema de la boleta y cerramos contigo, Pablo. En principio, la gente no está pidiendo a gritos votar por magistrados y jueces. No, la gente quiere medicinas, seguridad, agua, infraestructura vial. No está pidiendo esto. Este es un capricho de un grupo en el poder que simple y sencillamente quiere cooptar a un poder del Estado, que es el Poder Judicial. Y sobre todo con técnicas y modalidades como la de la insaculación, tirando así toda una carrera judicial y la gente con perfiles y simple y sencillamente dejándolo a la suerte de los que previamente seleccionó ese comité que ellos impusieron con esta imposición que hicieron. Y sobre todo... ¿Nos ibas a decir de la boleta? Sí, y sobre todo decir que vamos al 1 de junio en una elección en donde tendremos ni más ni menos que 136 boletas, porque la suma de jueces, magistrados y cargos que están en disputa son 136. Entonces se tendrán que tener 136 boletas más las federales que te darán, más lo de la elección de diputados locales y federales y alcaldes que tendremos en la ciudad. Tendremos un cúmulo de boletas que esto hace operativamente inviable, carísimo, que ya los institutos han dicho no tenemos cómo hacerlo, necesitamos más presupuesto, el gobierno, finanzas les dice no les vamos a dar más dinero. Entonces esto está destinado verdaderamente a ser un caos logístico en donde un ciudadano, incluso pensémoslo, lo que nos están viendo, ¿con cuántas? Con 136 boletas más las que nos van a dar, con 150 boletas, ¿cuánto te vas a tardar en la casilla en tachar cada una de ellas? 2 horas. Y si bien lo pueden hacer... Ni siquiera le tachas, le tienes que poner un numerito. O ponerle el numerito o la modalidad que quieran. Esto va a ser verdaderamente un caos. Y yo le pediría a Morena, que son los impulsores de esta fatídica reforma, que nos digan siquiera cómo va a ser el modelo de la boleta. No tienen ni idea. Y si no, que nos lo diga aquí el representante de la 4T. Pablo, contigo terminamos. Me parece muy nocivo el desdén que está teniendo la oposición al proceso. Por ejemplo, dice Diego, no, es que todos son esbirros de Morena y no sé qué palabras usó. O sea, me parece una falta de respeto para las personas licenciadas en Derecho, que están construyendo un ensayo, que están construyendo una propuesta, que se están tomando el tiempo de participar en esto. Y luego también
también luego voltean y dicen, es que nadie se apunta, pues es que se la viven descalificando el proceso. Por eso, en vez de vivirse en negación, que insisto es lo que define a la oposición con la reforma judicial, la negación. Creo que te estás en vez de proyectando. vivir en la negación, Hemos hecho muchas ayuden a propuestas para difundir del reformar de proceso, a que fondo se el Poder apunten Judicial, perfiles. no nada más para conocen quitar a unos para poner a licenciadas, otros. licenciados en Derecho. El que tema de tienen las sensibilidad 150 social. boletas y que el tiempo que decía Diego se tardara cada persona en llenarlo. ¿Qué opinión tienes al respecto? Esto, pues, parecería en una lógica común que desincentivaría, ¿no? A que las personas le dedicaran tanto tiempo a eso. No, mi opinión es que tiene que ser lo más sencillo posible, pero mi opinión no vale mucho en la medida que si leyeran la convocatoria sabrían que quien tiene que definir el método de elección es el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Entonces dicen, a veces que todo lo Y no controla hay, Morena, y porque cuando es es el muy ISM complicado. quieren que nosotros seamos los que nos hagamos cargo de las boletas. Creo Ahí que está eso claro, no tiene tienen sentido. ni idea Ni de idea. cómo va a estar No, la ok. elección Así es. y va a Muy ser bien. verdaderamente un caos, un Vamos a desperdicio coadyuvar con el de Instituto Electoral de la recursos. Ciudad de México, que es el responsable según A ese la esta recurso- fecha, a Pues ese ellos momento deberían no hay. conocer, Diego, me Que sorprende ese que a esta recurso se altura vaya no para conozcas medicinas, quién que va a ese diseñar las recurso boletas. se vaya para seguridad. Quiere que Bueno, las diseñe el grupo desperdicien parlamentario de el dinero, Morena. desperdicien Nada el más De aquí, dinero de del aquí al pueblo jueves cierra el en estas proceso. De ocurrencias. aquí al próximo jueves cierra el proceso. Entonces, en la mesa de 15 días ya vamos a saber cuántos se inscribieron, en qué nivel de problema estamos en la ciudad, porque nos estamos jugando el futuro del Ok. Poder Judicial. Entonces, vamos a, si nos permites, estar acá otra vez. Tiempo al tiempo, entonces. Vamos En- a ver en cómo 15 días. transcurre. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Vamos a la Gracias. pausa, regresamos. Este jueves, un juez federal de Seattle bloqueó la aplicación por parte de Donald Trump de la orden ejecutiva que elimina el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento al considerarse una acción inconstitucional. La solicitud fue emitida por 4 estados gobernados por el Partido Demócrata, la cual detiene la implementación de la orden durante 14 días mientras se define cómo avanzará el proceso legal. Ante esto, Trump ya dijo que su gobierno apelará a dicho bloqueo. ¿Cuál es el efecto de Donald Trump en el Foro Económico Mundial? Stephanie Naro, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Y pues al final Donald Trump es la voz de otros tiempos y estamos viendo un mundo roto, un mundo dividido, donde hay una crisis evidente de derechos humanos, una crisis institucional que también es evidente. Las instituciones internacionales como la ONU no han podido poner orden y también donde el principio de integridad territorial ha sido vulnerado tanto por Israel como por Rusia. Entonces estamos en un mundo en crisis y obviamente los mensajes de Trump en este foro tan importante que es Davos, pues obviamente nos hablan de que Estados Unidos quiere agarrar más poder en el mundo. Hay un pesimismo notable sobre Europa, sobre todo por las declaraciones de que tienen que contribuir ya con un 5% de su Producto Interno Bruto para destinarlo a armamento y también pues con esta guerra de los aranceles donde pues instituciones como la Organización Mundial del Comercio podrían parecer que están pintadas. Se vuelven más interesantes, ¿no? Estos foros internacionales ahora con la presencia de Donald Trump y con el estar a la expectativa de cada que toma un micrófono Donald Trump, ¿con qué va a salir? Así es que es un personaje disruptivo, llegó para deshacer las reglas que ya estaban y crear nuevas, y al final no hay que olvidarlo, Donald Trump nos puede caer bien o no, pero al final él está haciendo lo que millones de estadounidenses quieren que haga. Claro. Por eso votaron por él, y al final es la voz de un Estados Unidos que tenemos que reconocer y que tiene una nueva visión geopolítica en donde le cambia el nombre al Golfo de México por Golfo de América para dar una mayor proyección de poder, porque los mapas, Pedro, son ilusiones ópticas que no son inocentes, están llenos de ideología. Oye, ¿y cuál es la ganancia que podría tener al decir hagan los productos en Estados Unidos y si no, se van a enfrentar a los aranceles correspondientes? Pues obviamente la magia es que Donald Trump regresa al poder de Estados Unidos con una águila bicéfala, en donde una cabeza mira hacia la infinidad del pasado y quiere regresar a Estados Unidos a la gloria del siglo XIX, donde era el rey de la manufactura, y otra donde mira a la infinidad del futuro, donde quiere poner a Estados Unidos a la vanguardia en tecnología
Y aquí entra la inteligencia artificial y todos estos empresarios ricos de empresas tecnológicas que llegan junto con él. El tema aquí es que cuando miras hacia el pasado y miras hacia el futuro, te pierdes, no estás en el presente y entras al dominio de la ilusión. Eso es lo que trae. Exactamente. Caray, pues, Stephanie, vamos a tener mucho de qué platicar durante cada semana. Así que, bueno, mientras tanto, te agradezco enormemente que te des el tiempo de estar con nosotros. No nos vamos a aburrir, Pedro. Nos vemos la próxima semana. Sin duda alguna. Gracias. Daniela Pacheco, qué gusto saludarte. Viene la primera gira de Marco Rubio por América Latina. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué podría lograr? Como siempre es un gusto estar aquí contigo y tu auditorio, Pedro. Pues sí, Centroamérica será el destino de la primera gira oficial del nuevo secretario de Estado, Marco Rubio. Va a viajar a Guatemala, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana y Panamá. Honduras y Nicaragua no están incluidos en la lista de países que visitará. Evidentemente, Nicaragua no es un país con el que Estados Unidos quiera tener una relación directa ni, por supuesto, establecer ninguna alianza. Y recordemos que hace algunos días, cuando se hicieron estos anuncios de deportaciones masivas, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, le dijo al presidente Donald Trump que si seguía con esta idea de deportar masivamente a los migrantes indocumentados hondureños, pues ella también iba a avanzar posiblemente en sacar la base de Palmerola, la base militar estadounidense más grande que tiene ese país en territorio centroamericano y en América Latina. Ahora, muy seguramente el anuncio de las deportaciones masivas va a ser el tema clave con los países centroamericanos, especialmente con El Salvador y con Guatemala. Sin embargo, recordemos que Trump ha estado afirmando con bastante insistencia que va a recuperar el control sobre el Canal de Panamá, cuyo país asumió el control de su propio canal desde 1999. Ahora, ¿cuál es el tema con el canal? Trump dice que Panamá le ha estado cobrando a los barcos estadounidenses precios exorbitantes y ha advertido que si esas tarifas no se reducen tras su toma de posesión, que acabó de suceder, va a exigir que se conceda a Estados Unidos nuevamente el control del canal en su totalidad, rápidamente y sin cuestionamientos. Las autoridades panameñas han advertido que todos los países están sujetos a las mismas tarifas, aunque difieren según el tamaño del barco, y básicamente todo esto se reduce a dos cosas. Trump dice que es China quien está manejando el canal de Panamá, y dos, el objetivo final de Trump parece ser negociar mejores tarifas portuarias para los barcos estadounidenses con el gobierno panameño, es decir, una táctica de negociación. Estados Unidos continúa siendo el principal usuario del canal, seguido por China y después por Japón. Pese a las amenazas de Trump de responder militarmente, digamos, esto no sería tan fácil. Recordemos que el Senado de los Estados Unidos ratificó los tratados del canal en 1978. Ahora, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que justamente estuvo en Davos y reiteró que el canal es de los panameños, es un gran aliado de Estados Unidos y llegó a la presidencia recientemente de Panamá con unas banderas muy parecidas a las de Donald Trump. Sin embargo, evidentemente no le quedó de otra que, por supuesto, defender el canal y defender al pueblo panameño en esta que seguramente se va a convertir en una gran bandera en los próximos años frente a la amenaza que resulta Donald Trump al canal de Panamá, y que sin duda va a ser una de las grandes luchas del nuevo. Vamos a retomar la comunicación con Daniela Pacheco, pero qué irónico que el personaje de Marco Rubio, este controvertido político estadounidense de descendencia cubana, que ha sido tan radical, hoy en día sea considerado como la parte que sí razona, la parte que está buscando la cooperación más allá de la confrontación, Daniela.
¿Ya me escuchas ahí, Pedro? Ahí te escucho muy bien. Daniela, te decía de Marco Rubio que qué irónico que ahora sea Marco Rubio el personaje consciente y coherente de la administración de Trump. Y por último, porque nos queda un minuto, mientras tanto, Donald Trump dice, con México vamos muy bien. Sí, y además hay una cosa bastante clara y es que la política hacia América Latina ya no se va a hacer en Washington, sino que básicamente se va a hacer en Miami, ¿no? Y también es bastante irónico que un hijo, una persona nacida en Cuba, cuya esposa también es de familia colombiana, sea el encargado de trazar una política hacia América Latina tan dura. Y te comentaba que el presidente Mulino, que es básicamente un gran aliado de los Estados Unidos, va a ser el encargado de defender el Canal de Panamá, que va a ser una de las grandes banderas de lucha del presidente Donald Trump contra América Latina, y justamente es una de las banderas de varios presidentes latinoamericanos que no dudaron en alzarse, en defender la soberanía del pueblo panameño frente a una bandera de lucha en compañía del pueblo panameño. Pues Daniela, seguimos platicando la siguiente semana. Muchas gracias por tu conocimiento. Es un gusto, Pedro. Pausa, regresamos. Buenas noches, don Manuel Somoza. Dato importante, el de la inflación en México, se da a conocer hoy. Así es, Pedro. Buenas noches. Salió la inflación de la primera quincena del mes de enero, la nominal en 3.69, la subyacente en 3.72. El dato es bastante bueno y con esto podemos pronosticar que Banxico sí bajará la tasa de interés en su propia reunión de política monetaria, en su próxima. Ahora, estoy seguro que sí bajará cuando menos un cuarto de punto, pero hay rumores en el mercado que indican que la baja pudiera ser hasta de medio punto. Ya lo veremos. Está muy pronto el evento. Los mercados quieren a Trump. Las bolsas estuvieron otra vez en términos bastante positivos. El Dow sube 0.92. También se incrementa el Standard & Poor's y Nasdaq. Sube también la Bolsa Mexicana de Valores. El tipo de cambio gana 11 centavos. Y la razón de esto fue mucho el discurso que tuvo Trump en Davos, donde cuando se refirió a México, no se refirió en malos términos, dijo que estábamos negociando bien con él, sin embargo estuvo bastante agresivo con Canadá y con México y con China. Los comentarios fueron francamente, bueno, por lo menos si no buenos, neutrales. También dijo muchas cosas, que quiere que las tasas de interés bajen, que quiere que la inflación siga bajando, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues esas cosas no necesariamente dependen de él. Sin embargo, el discurso fue favorable a México y no así tanto a la Unión Europea, con la que sí estuvo bastante agresivo. Ese es mi comentario, mi querido Pedro. Exactamente, don Manuel. ¿Le parece que ahondemos más el día de mañana sobre el efecto Donald Trump, pues ya en la primera semana? Por supuesto. De hecho, escribo yo en Milenio mañana y digo que los mercados sí quieren a Trump. Exactamente, para sorpresa de todos, caray. Pero bueno, mañana lo platicamos, don Manuel. Qué gusto y gracias. Gracias, Pedro. Saludos a la audiencia y buenas noches. Háblanos del efecto Donald Trump, Axel, en el mercado automotriz. Sí, pues fíjate que justo el mensaje de Donald Trump a la industria, pues tuvo sus claroscuros. Déjate comento. Justamente la industria automotriz recibió por un lado positivo, pero también por el otro lado negativo, el hecho de que Donald Trump relajara las reglas para acelerar la producción de vehículos eléctricos en la región de Norteamérica, donde México ha sido una pieza fundamental. Tan solo para poner algunos datos, en el año pasado se produjeron en México alrededor de 145,000 vehículos eléctricos. Eso quiere decir un aumento de 35% respecto a lo que se hizo en 2023. De esta cantidad, alrededor de 107,000 unidades, principalmente del Chevrolet y de
Ford fueron las que más exportaron a Estados Unidos. Ya después vemos como segundo mercado a Canadá y después a Alemania. Es muy importante destacar que aquí podemos ver algunos de los 3 modelos que más se mandaron a este país, que son el Mustang Mach-E, también vemos al Blazer EV y al Equinox EV. Estas 3 unidades fueron el primer paso de lo que se hacía sobre producción de vehículos eléctricos en México para atender las necesidades de Estados Unidos, principalmente por las peticiones del gobierno de Biden. Pero ahora que llega Donald Trump con un paradigma muy distinto, podemos ver que van a cambiar la estrategia. Sin duda, todo cambia a partir de Donald Trump en el mercado automotriz. Ya veremos qué pasa. Sí. Gracias, Axel. Nos vemos la próxima semana. Y gracias a usted por el honor de su sintonía. Hasta mañana.